Últimamente he visto un montón de gente súper contenta con Saturn. Y ojo, que no se me malentienda, no es que estén contentos con las cosas que hizo en general, sino que están contentos con su papel como villano, diciendo que es terrible y que lo detestan y hablando bien de cómo ocupa ese rol. Pero, ¿y si te dijera que no es tan bueno como la gente dice? En este video hablaremos objetivamente de cómo Saturn ha desempeñado su rol de villano. Ya muchos de ustedes saben que intento mantenerme en la línea de no ser ni un fanboy de One Piece, ni tampoco llegar a ser un hater, por lo que no esperen que diga Oda lo hizo de nuevo porque sí, o que critique todo solo para hacerme el basado. Pero bueno, no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, de lo primero de lo que debemos hablar es de su presencia, y esto se debe a que esta es una característica que en la mayoría de los casos debe resaltar en los villanos. Con esto me refiero a que nosotros los espectadores debemos sentir que los personajes buenos están en peligro cuando estos intervienen, o en su defecto, cuando se involucran en las problemáticas. Y bueno, a diferencia de otros villanos del arco de Egghead como Rob Lucci o como York, que no infunden ni miedo ni respeto a nadie, el caso de Saturn creo que fue muy bien trabajado tomando en cuenta cómo Oda quería introducirlo. Pero para explicar esto debo extrapolar todo al terreno general. Verán, yo considero que la gestión de los villanos en Egghead no ha sido buena en general, y esto debido a que nos pasamos una buena parte del arco teniendo villanos mediocres al frente, los cuales son los mismos que mencioné hace ratito, porque no me pueden negar que la trama de la traición de York fue un despropósito de tinta. Esto no tuvo, ni tiene, ni tampoco tendrá sentido por donde se le mire, debido a las múltiples conveniencias que se tuvieron que dar para que ella pudiera ser una villana, conveniencias que son increíbles en el mal sentido de la palabra. Increíble. Y si ya hablamos de Rob Lucci, es que, bueno, no nos puede dar miedo un villano que solo se caracterizaba por ser fuerte y que fue derrotado hace fácilmente 10 arcos atrás. Y hay que tener presente que ellos son quienes estuvieron más tiempo en pantalla siendo los villanos, porque la mayoría del tiempo Saturn no había ni llegado a la isla. Pero bueno, por esta razón yo creo que Egghead en general tiene una mala gestión en este apartado. Si Saturn hubiera llegado mucho antes, pues la cosa estuviera mejor, porque ciertamente él ocupa este puesto de mejor manera en parte debido a la presencia que tiene, la cual se debe entre muchas otras cosas a que es uno de los villanos finales de la obra, y a que también ha hecho un montón de vainas horribles, características que no se ven tan bien reflejadas ni en Rob Lucci ni en York, los cuales no tienen esa presencia. Pero ojo, que esto no es culpa de Saturn, y es por esto que digo que lo ha hecho bastante bien, incluso teniendo en contra que sus predecesores la hayan embarrado en todos los sentidos. Pero bueno, ya con esto podría decirse que el arco ha mejorado un montón gracias a que él empezó a actuar, puesto que tras su aparición dio inicio al flashback de Kuma, el cual a mi parecer es uno de los mejores de One Piece debido a la vida tan trágica del Buccaneer, tragedia que es culpa, a veces en parte y a veces totalmente, de Saturn. Es aquí donde realmente brilla el miembro del Gorosei como villano, ya que Oda se encargó de que viviéramos en nuestras propias carnes todas las cosas horribles por las que tuvo que pasar Kuma a lo largo de su vida. No sé por qué estoy llorando. Y aquí debo comentar que si bien es cierto que esta vaina fue increíble, en el último capítulo hubo una traducción un tanto polémica. Verán, en uno de los diálogos que el miembro del Gorosei tenía cuando hablaba con Bonnie, este le comentó que experimentaba con Ginny, o sea, con su madre, y que a su vez esta era la octava esposa suya, en algunas traducciones, o de otro Tenryubito, en algunas otras. Y aquí debo decirles que según la versión oficial, Saturn se refería a una esposa de otro Tenryubito, lo cual a mi parecer está raro y es bastante perturbador que entre Tenryubitos se presten las esposas en general. Soy un dios generoso. Pero bueno, yo en su momento me posicioné con la otra traducción, ya que me parecía más consecuente con los diálogos posteriores que el personaje tuvo, así como también que iba más en la línea de que Saturn es el villano absoluto de la vida de Kuma, y el hecho de que haya sido él mismo quien le quitara la esposa, porque Kuma y Ginny querían casarse aunque no lo tuvieran planeado, pues obviamente le sumaba mucho más al historial del bicho ese. Pero bueno, al parecer me equivoqué, gente, quería creer que esto era cine absoluto, pero resulta que no era tan cine. Discúlpenme por esperar lo mejor de One Piece, y ojo, que no se me malentienda, no es que esté diciendo que esto de repente haga que Saturn sea un mal villano, pero convengamos en que no le mejora tanto como hubiera podido. Y ya hemos hablado lo suficientemente bien de este tipo, por lo que ahora es momento de empezar a recordar las estupideces que ha hecho el personaje previo a involucrarse en la problemática de Egghead. ¡No puedo detenerme! Verán, aunque muchos quieran recordar el capítulo en donde Imu le daba mortadela al Rey Cobra y donde se nos muestra cómo Sabo se ve en la obligación de escaparle al Gorosei transformados en monstruos como algo épico, yo no puedo dejar de ver esa situación como una prueba más de la incompetencia que tienen los que supuestamente serán los villanos finales. Verán, Sabo no es ni de cerca uno de los personajes más fuertes actualmente. ¿Cómo es posible que sin serlo pudiera escapar de la base del villano final estando rodeado tanto por él como por sus altos cargos? Es un misterio muy misterioso.
Pues la respuesta es porque un anciano discapacitado le hizo una cortina de básquet. Vamos, que el Rey Cobra se paró de su silla de ruedas, se puso en medio de todos ellos y con eso bastó para que el poder más absoluto del mundo de One Piece fuera detenido. En pocas palabras, nunca había visto a alguien tan pero tan imbécil. Son unos deficientes extremos tanto el Gorosei como el propio Imu, y esto lo vimos en este mismo arco. Y aún así Oda me quiere hacer creer que solo uno de esos viejos que no pudo con el poder extremo de un anciano en silla de ruedas podrá suponerle un peligro real a los sombreros de paja. Lo lamento. Si ni como conjunto pudieron evitar que Sabo y Guapol, un villano de los primeros arcos, se escaparan con el máximo secreto de Mary Joyce, no me van a hacer creer que ahora uno de ellos estando solo podrá evitar que el conjunto protagónico salga de Egghead. Y ojo, con esto no estoy negando que Saturn sea un malo muy maloso, porque lo que tuvo que vivir Kuma gracias a él fue algo horrible, pero debido a esta ineficiencia e inoperancia, Saturn no es ese villano supremo que muchos quieren hacerles creer que es. Digamos que en una escala entre villanos God y villanos imbéciles, Saturn está mucho más cerca de ser un tipo de villano como Orochi que uno como Doflamingo, o sea, un villano con mucho poder político, pero torpe y ridículo. Y aquí ustedes me dirán, ¿pero de qué hablas? Saturn es superpoderoso. Y para demostrarles que esto no es tan así como creen, les voy a sacar la carpetita de conveniencias que ha tenido el personaje para que se pudiera lucir tras su presentación, que ojo, su introducción fue genial, con todo eso del pentagrama y apareciendo en su forma híbrida revelándonos que tiene una Swan mitológica despierta, pero toda esa vaina está súper inflada. Y verán, no sé si se acuerdan, pero en el primer capítulo donde ese bicho apareció en Egghead, literalmente explotaba cabezas con su presencia, y esto pues a todos les voló la cabeza, nunca mejor dicho. Pero luego vimos que este poder tampoco es que fuera para tanto. Verán, sí explotaba cabezas, pero solo de Marines randoms, porque cuando aplicaba esa habilidad en personajes de peso, es un simple golpe y ya está. Fíjense que hasta Vegapunk, que no es un personaje que se caracterice por ser fuerte, puede mantenerse viéndolo fijamente sin que su cabeza haga kaboom. Y lo mismo sucede con Franky y con Atlas. ¿Dónde quedó ese superpoder mortal? Pues en puro humo, porque lo que más pudo hacer fue derribar a Bonnie, lo cual no tiene casi mérito, y también derribar a Sanji, lo cual sí que tiene mérito, hasta cierto punto, puesto que se nos hace énfasis en que ese poder es aplicado en el cocinero cuando este está desprevenido, y por lo mismo, probablemente cuando este no tuviera sus genes activos, y seguramente aquí me dirán que luego está el poder de suprimirlos a todos simplemente con su presencia, el cual es el típico poder que se utiliza para realzar la superioridad de los villanos en una situación puntual. Vamos, es lo mismo que hicieron con Kaido cuando nos dijeron que sus escamas le protegían del daño normal, para así verlo inalcanzable, pero que luego vimos que hasta personajes como los Vainas Rojas y Killer pudieron hacerle daño. Lo mismo sucederá con esta habilidad de suprimir al resto que tiene Saturn. Más temprano que tarde veremos cómo todos bailan al ritmo de los tambores de la liberación alrededor suyo, por lo que no es algo que no hayamos visto antes. Aparte, también está el tema de que sí, mucho suprimir a todos, pero Luffy podía estar tragando toda la comida que le mandaron a pesar de que supuestamente debería estar suprimido también. Y esto me lleva a otra cosa que tiene que ver con el prota, y es que ¿no les parece súper conveniente que la gran mayoría de personajes superpoderosos estuvieran ocupados o inhabilitados justo cuando Saturn apareció? A Luffy, por ejemplo, se le desactivó la quinta marcha convenientemente luego de la pelea contra Kizaru, una batalla que duró muchísimo menos que la que tuvo contra Kaido en su momento. Convenientemente, la quinta marcha duró mucho más contra Kaido que contra Kizaru. ¿No les parece sospechoso que justo suceda eso antes de que Saturn apareciera? Sospechoso, ¿no les parece? Es más, ¿no les parece sospechoso que de repente las espadas de Zoro perdieran el filo justo cuando se enfrentó a alguien que no tiene ninguna forma de defenderse de sus ataques? Que el tipo viene de cortar a un Yonko y de repente no es capaz de cortar a Rob Lucci. Pareciera como si Oda quisiera haberle sacado de la trama justo antes de que Saturn entrara en escena. Guau, no las creo. Y luego está el caso de Jinbe, que ya sabemos que hasta cierto punto es inmune a este tipo de presencias sobrenaturales, puesto que evitó la habilidad de Big Mom que le restaba tiempo de vida en su momento. Pero aquí en esta situación curiosamente le dio por quedarse en el Labo Face haciéndole la mudanza a Vegapunk. ¡Qué conveniente!, ¿no creen? Lo visto ya es demasiado. De hecho, qué conveniente que el único Mugiwara poderoso para los estándares actuales que está presente en el lugar es el mismo al que Oda siempre utiliza para resaltar el poder de los enemigos a los que se enfrentan. Ya lo hizo con Vergo en su momento, también con Doflamingo y con King. Qué curioso que justo sea Sanji, a quien Oda utiliza como saco de boxeo para los villanos, el que sí esté presente en el lugar. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Y ojo, con esto no quiero dar a entender que por separado cualquiera de los Mugiwara mencionados le hubiera podido ganar.
ganar, no. Pero sí que creo que si las cosas no hubieran sido tan convenientes para Saturn y que todos estuvieran presentes en un lugar, obviamente este tipo no estuviera haciendo lo que le diera la gana, ya que se vería mucho más apretado debido a la presencia de tanto poder en su contra, y esto haría que no se viera tan poderoso como Oda nos lo quiere vender. Es por esta razón que si no nos dejamos llevar tan fácilmente por el hype de la situación y evaluamos las cosas con mucha más rigurosidad, nos podemos dar cuenta que Saturn no es un villano tan poderoso como se nos quiere pintar. Kaido, por ejemplo, no necesitó de ninguna conveniencia para verse tan superior respecto al resto de supernovas cuando se estaban peleando en la azotea, y ahí sí que estaban presentes la gran mayoría de personajes más poderosos que participaron en esa guerra. De hecho, si volvemos al tema de las escamas que le hacían súper resistente, a pesar de que luego se las lograron saltar y hacerle daño, se seguía viendo igual de imponente. Ya veremos si luego de que esa presencia que suprime el resto de personajes que tiene Saturn se vea superada, este seguirá viéndose tan superior al resto. Ah, y por último, que casi se me olvida, la supuesta super regeneración que tiene, que muchos dicen que es una locura, pero demonios, gente, que se está regenerando de un simple espadazo que le dio Bonnie, que ni espadachina es. Vamos, que tampoco es que hubiera que regenerar mucho que digamos, que conveniente que quien le haya dado el machetazo haya sido una niña de 12 años y no Zoro, ¿verdad? Pero bueno, que en fin, a escalas generales Saturn me parece un villano regular tirando a malo, ya que a pesar de que hizo un montón de cosas terribles, no podemos dejar de lado la pésima actuación que ha tenido a lo largo de la historia por ser uno de los miembros del Gorosei, y como los usuarios más habituales del canal sabrán, ya he desmentido un montón de veces la gran patraña de que el gobierno mundial como conjunto es un buen villano, y bueno, esto obviamente ensucia el historial de Saturn. Aparte, si tomamos en cuenta todas las conveniencias que se están dando para que este tipo se vea tan superior al resto, pues apaguen y vámonos, ya que un villano que necesita ayuda del guión para poder brillar no es un villano imponente, por mucha presencia que Oda le quiera dar. Saturn carga encima de su cabeza un gran letrero que dice payaso, que hace que yo no me lo pueda tomar completamente en serio. Pero en fin, esto no deja de ser mi opinión. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Déjenmelo en la caja de comentarios. Yo por mi parte les dejaré por aquí más de mi contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.